Bienvenida a La Balanza, toda Venezuela unida, fraterna, solidaria y consciente de la responsabilidad de llevar adelante cada día este proyecto histórico bolivariano, maravilloso que trasciende fronteras. Hoy en La Balanza tenemos un programa especial porque además contamos con un reconocido historiador. Se trata del profesor Alexis Corredor Pérez, presidente del Centro Nacional de Historia. Estudios de Historia. De Estudios de Historia. Bienvenido, Alexis, a nuestro programa. Gracias, Olga, por tu invitación. Un saludo a toda tu audiencia y a los compañeros. Y a la tuya, tú también tienes tu audiencia. Bueno, saludo a mi audiencia también. Nosotros el día de hoy queremos contar un poco de la historia, de lo que significó digamos que el tiempo de clamor popular que antecedió a la constituyente del 99, porque nosotros, profesor, tenemos prohibido olvidar. Y si este año, además, el presidente Nicolás Maduro nos llama en particular a ese espacio de tiempo donde hay que hacer un esfuerzo mayor porque estamos a punto de alcanzar más victorias, más contundentes, sobre todo con el bloqueo y en defensa de la Constitución, necesitamos hacer un repaso de cómo llegamos hasta aquí, porque la Constitución se defiende con la conciencia de por qué llegamos a la Constitución del 99 y qué elementos no se pueden repetir jamás, ni podemos permitir que ningún actor político intente traer a nuestra historia actual aquellos elementos que secuestraron a Bolívar, secuestraron el ideal emancipador, secuestraron al proyecto histórico. Cuéntenos un poco, profesor, qué elementos preceden a la Constituyente del 99. ¿Qué significa hablar de la Cuarta República? Interesante el planteamiento que haces, Olga, y muy honrado de estar acá en tu programa. Los debates que uno ha observado acá, los programas, los temas que se han tocado, con toda seguridad han contribuido a seguir profundizando esa preocupación que tenemos por la construcción de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo plantea la Constitución, que aprobamos en 1999. Y evidentemente, llegar a 1999 a la Constituyente implica un pedazo de nuestra historia que tiene mucho que ver con un aspecto que hizo el comandante Chávez en el 2007, cuando crea el Centro Nacional de Historia. Él convocó al profesor Arítiz Medina Rubio, al profesor Pedro Calzadilla, al profesor Carlos Carpintero y les planteó la necesidad de redescubrir nuestra historia. Porque la historia del pueblo venezolano es una historia de irreductibles. Hemos sido siempre muy contestatarios, pero más que contestatarios hemos estado siempre involucrados en movimientos en la prosecución de una sociedad de igualdad libre de opresión. Por eso él entonces plantea a estos tres extraordinarios compañeros la necesidad de profundizar en la historia insurgente de Venezuela. En el 2017 el presidente Nicolás Maduro modifica, digamos, el nombre y establece la necesidad, primero, de crear o de oficializar el 20 de noviembre como el Día de la Historia Insurgente, porque es la fecha en la cual Bolívar, bien, en 1819 plantea la necesidad de enfrentarnos con más convicción al Imperio Español, no porque antes no lo había hecho, sino porque sencillamente ratifica la voluntad del pueblo venezolano y del pueblo que estaba en la geografía de lo que después vamos a conocer como Colombia la Grande, luchando contra el Imperio Español. Entonces, llegar a la Constituyente de 1999 tiene mucho que ver con el mensaje que el presidente, en ese entonces el teniente coronel Hugo Chávez Frías nos dice el 4 de febrero cerca de las 12 del mediodía. Vendrán palabras más, palabras menos, vendrán nuevos tiempos y la patria tiene que enrumbarse. Por ahora, los objetivos que nos planteamos fracasaron, pues, pasaron a un segundo plano. Por eso todo el proceso de su campaña electoral de 1988, pero previo a eso,
la, digamos, conversión o digamos la transformación, a propósito de las 7 transformaciones que hace el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en Movimiento Quinta República, cuando optan y se aprueba ir al proceso electoral más inmediato del 98, trae como consecuencia que el objetivo del comandante Chávez en ese entonces, y por supuesto luego presidente, es no solamente redescubrir nuestra historia, sino demostrar, informar, que nuestro pueblo entienda cómo es posible que un país con tantas riquezas, un país con tantas virtudes, un país con un pueblo generoso, trabajador, bien, con una ética y una moral muy, muy importante, unos politiqueros, porque la política es una ciencia interesante, pero los que viven de la política, que la convierten en politiquería, llevaron a Venezuela a la situación en que estaba en 1998. Por eso el preámbulo de 1999, nosotros lo podemos ver no solamente en el pacto, la traición que hacen Fede Cámaras, que hace un sector del alto mando militar al caer Pérez Jiménez, al huir Pérez Jiménez, por supuesto las direcciones de Acción Democrática, de COPEI, de URD y el Departamento de Estado, cuando traicionan la voluntad popular que llevó, casualmente hoy, estamos conmemorando un aniversario más del 23 de enero de 1958, a que el pueblo se lanzara a las calles y echara por tierra la última dictadura que había aquí en Venezuela. Profesor, siempre en los libros de historia, que hay que revisarlos permanentemente, sobre todo los de primaria, secundaria, hablan del periodo del 58 en adelante como el periodo de la democracia. Ciertamente hay elementos importantes que pueden destacarse para decir que era una pseudodemocracia o una democracia complaciente. Ya desde el inicio, cuando se pacta en punto fijo, cuando ya estos factores, los 3 factores fundamentales, URD, COPEI, AD, más Fedecámaras, más grupos interesados y por supuesto el Departamento de Estado, llegan a acuerdos importantes. Uno, crear un sistema electoral favorable. Eso lo dice en el pacto. Segundo, garantizarse entre ellos la gobernabilidad de forma alternativa. Es decir, que el sistema electoral y la voluntad política que manejaba el sistema electoral tenía que garantizar que un tiempo tú, un tiempo yo. Por eso también el comandante Chávez en ese congreso del MBR en aquel momento, me imagino que dudó de la posibilidad de ir a elecciones, porque es que incluso yo recuerdo a Miriam Kornblik y a otros que eran, digamos que los representantes de los partidos ante temas electorales, ellos contaban cómo pactaban las elecciones. Eso fue uno de los elementos de esa democracia que era complaciente, no había posibilidad de elegir realmente quiénes iban a ser los representantes. Es que efectivamente desde el mismo momento en que cae Pérez Jiménez y se convoca elecciones, es el Congreso de la República el que elabora una constitución en 1961. Y esa constitución establece que la democracia o el sistema político que se instauraba a partir de ese momento era el de la democracia representativa. Y cuando uno lee la Constitución del 61, es muy clara cuando dice la democracia se ejerce a través del voto. Cada 5 años, bien, el pueblo elige un gobernante, elige un grupo de representantes de acuerdo al gusto de las personas, lo que ellos llaman la alternabilidad, y lo que modifican el sentido de la democracia, de la participación, en darle a entender a la gente, bien, sobre todo a nuestro pueblo o a los pueblos del mundo, que en la supuesta alternabilidad había turnos y hay democracia, cuando eso no es verdad. Y es muy cierto lo que planteas en el sentido de que hay que revisar nuestros libros, sobre todo los programas. Por eso el comandante Chávez, una de las primeras cosas que planteó en su primer gobierno, era la necesidad de revisar bien los programas de formación, tanto en las universidades, digamos, que formaban a los docentes, como también del Ministerio de Educación. Y el sistema educativo en cualquier país del mundo es el aparato ideológico
supuesto. de esa sociedad. Cuando el presidente Chávez empieza a hablar de la educación bolivariana, bueno, uno de los primeros debates en esa constituyente del 99 es por qué tenía que llamarse República Bolivariana, porque el artículo 1 reivindica a nuestro padre libertador y habla de la doctrina bolivariana. Entonces, una de las primeras cosas que no es que los asusta, porque sabían cuál era el objetivo, les aterra es que Bolívar regrese, y regresa de la mano del comandante Chávez. De tal manera que para ellos hablar de Bolívar era iniciar un proceso de ideologización. Así es. Pero ellos negaban, ¿bien? Ellos desideologizaban. Exacto, para sus intereses, Claro. para sus intereses. Entonces, es interesante, es necesario la revisión de todos esos programas, porque la historia, bien, la cuentan los vencedores. Y nosotros hemos tenido, y nosotras hemos tenido una educación fundamentada en el eurocentrismo. Bien, fíjense que cuando, por ejemplo, en Historia Universal de segundo año, América aparece en los programas de educación prácticamente en los meses de mayo y junio, que es el tercer lapso. ¿Por qué? Porque toda la historia universal es versada en base a lo que pasaba en el exterior. Entonces, conocíamos la cultura, digamos, de otros mundos, pero nosotros, o sea, nuestra identidad, nuestra vida como pueblo latinoamericano, irredento, irreductible, luchador, venía a aparecer ya al final del año escolar, cuando los muchachos, de alguna manera, uno estaba pensando también en las vacaciones. Por eso, como la historia ha sido tergiversada, el comandante Chávez habló de levantar las banderas de la historia insurgente y llegar, digamos, a la constituyente del 99 implicaba la refundación de la República. Ese planteamiento de refundar la República que expone el comandante Chávez tiene que ver con esa forma de ver la democracia. Y por eso nuestra democracia, nuestra constitución actual, dice una democracia protagónica, participativa y activa. Se le ha venido incorporando en los últimos años. Porque el sistema político que nos vendieron, aparte de que era un sistema democrático al modelo, bien, liberal burgués estadounidense. Y si nos vamos un poquito a caracterizar cuál era la coyuntura de América del Sur, bien, en esa década, bien. Profe, perdone que lo interrumpa, lo que pasa es que lo que quiero usted caracterizar requiere un poco más de tiempo y el director me está llamando ahorita al corte. Este es tiempo de televisión, tenemos que ser obedientes. Nos vamos a un corte y continuamos en la balanza con el profesor Alexis Corredor Pérez. Continuamos en la balanza haciendo memoria de lo que significó el proceso histórico revolucionario que dio respuesta al clamor popular que durante décadas vivía no solamente Venezuela, sino Latinoamérica entera. Estamos hablando de una Latinoamérica dirigida para que hubiese golpes de Estado, financiada por el Departamento de Estado para formar a los militares en función de los intereses de las transnacionales y para endeudar al pueblo latinoamericano y no permitir su desarrollo, sino que siguiera siendo proveedor de materias primas exclusivamente. Doctor Alexis Corredor, en el segmento anterior nos iba a hablar de Latinoamérica y el contexto latinoamericano, y yo lo corté, le pido mil disculpas, pero bueno, la televisión es así. Disculpad, una mujer hermosa no se le puede decir que no. Sí, lo que quería referirme es que en la década del 60, los únicos países donde había supuestos gobiernos democráticos eran Perú y Venezuela. Entonces Venezuela siempre fue vendida o promocionada como la democracia modelo. Rómulo Betancourt, cuando se culmina el pacto de Punto Fijo, bien, y se acuerda en Nueva York cuál es el modelo de democracia que se va a instaurar en Venezuela, tiene el sello que los Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, establece que es el mejor. La alternabilidad, entre comillas, bien, de dos partidos que son los que sustentan. Y los favorecidos por Estados Unidos, claro, cualquiera de los dos. La socialdemocracia y el socialcristianismo. Así es. Y el sector predominante en ese entonces del socialcristianismo, con Rafael Caldera como su, digamos, dirigente connotado, era el Opus Dei. Porque esa era la vinculación que tenía, que dentro del sector del cristianismo es el sector mucho más
digamos, de derecha, mucho más reaccionario, ¿bien? De tal manera que entonces todo ese proceso de esos gobiernos, ¿bien?, son gobiernos negadores de la democracia, negadores de los derechos humanos. No en balde en Venezuela, a pesar de que en América Latina había dictaduras militares de derecha, capitaneadas por los Estados Unidos desde la Escuela de las Américas, ¿bien? El país donde es en Venezuela. Claro, solapado con un supuesto gobierno electo, democrático. Ahí, profesor, yo quisiera aprovechar este momento porque hay un video que en los 80, 90, en los 90, nos marcó a todos. A mí me marcó. Yo lo vi muchas veces en distintas comunidades de base en las que yo hacía vida, y seguramente ustedes también, que era un video del padre Juan Vives Zuria, que por cierto arriba el día 27 de enero a los 100 años de su nacimiento, un profeta. Él fue fundador, valga la redundancia, de Funda Latin, uno de los fundadores, y siempre fue uno de esos sacerdotes de las comunidades de base, que era un profeta, que denunciaba la opresión contra el pueblo y denunciaba cuál debía ser, desde el cristianismo, desde el ecumenismo inclusive, la posición de todo hombre de fe y mujer de fe, que era optar por los pobres. No había otra solución. Y él en ese documental hace un recuento de todo lo que ocurría en América Latina y específicamente en Venezuela. Yo quisiera que el director me permita un pedacito del video, que lo tenemos colocado, por cierto. Inauguramos el canal de la Asociación Marucha Silva García en YouTube. Pueden incorporarse, también la cuenta en Twitter. Allí vamos a estar colocando documentales y contenido para la permanente formación ideológica, emancipadora, bolivariana, y que también sume los liderazgos mundiales encaminados a la liberación de los pueblos. Permítanos, por favor, director, el video. Oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? Como vimos en este documental del padre Juan Vives Zuria, es un pedacito. El documental dura casi 1 hora y es de verdad extraordinario porque de forma sarcástica, usando esa figura tan fina, hace un recorrido por lo que ha sido el sufrimiento de América Latina, el olvido permanente y la opresión permanente de los pueblos de América Latina y del Caribe. Y no escapaba Venezuela. Venezuela, en esa aparente democracia complaciente, como decía el padre Juan Vives Zuria, tenía cerca de un 87% de pobreza, y estamos hablando de un poco más de 15% de pobreza extrema en Venezuela antes de 1998. Eso fue lo que detonó el Caracazo. Estamos justo en esa época, háblanos. Entonces, un poco, esto para acompañar lo que tú nos estabas contando. Sí, porque el descontento popular y el descontento a nivel de América Latina era indiscutible, era inocultable.
solo que a través del control de los medios, acuérdate de la Sociedad Interamericana de Prensa, que es un libreto, una editorial para toda América Latina, para todos los países, los periódicos, ellos definen cómo es lo importante y qué es lo que no vale la pena promover. Entonces la represión, no solamente lo mediático, los medios de comunicación al servicio de, sino que también la represión. Entonces los movimientos populares lucharon. Y el Caracazo, como se le conoce, o el día que los barrios bajaron, ¿bien?, se corresponde precisamente con esa política, digamos, avariciosa, que no es una avaricia personal, sino que es las nuevas visiones que estaba viendo el capitalismo en los Estados Unidos en función de una situación que ocurrió a partir de 1990, la crisis que se da en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero previamente a eso, cuando Estados Unidos, a raíz de su derrota vergonzosa en Vietnam, tiene que retirarse y comienza a violar todos los acuerdos y establece el dólar como la moneda necesaria para la negociación, genera una crisis dentro de los países capitalistas que los obliga a ellos a, de alguna manera, reconducir, ¿no?, su dinámica y su relación con los pueblos del mundo. De tal manera que, a medida que se agudiza las crisis en los pueblos, en los gobiernos, a medida que va creciendo la pobreza, crecen las riquezas. Por eso el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, creados después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, son aparatos de dominación para la finanza de los países. De tal suerte que el Caracazo, ¿bien?, es el resultado de una orden que se le da a Carlos Andrés Pérez. Esa campaña electoral que usted hizo, ¿bien?, tiene que modificarla y tiene que ahora convertir los intereses del mundo capitalista, están circunscritos en negar los derechos de los trabajadores, eliminar el Estado, ir quitándole fuerza. El Estado mínimo, la figura del Estado mínimo. Las políticas sociales, minimizarlas lo más posible. Y, eso es lo que llamaban, la reducción del gasto fiscal. Es correcto. Y colocar sobre los hombros de los trabajadores y de los pueblos, bueno, el pago de una deuda, bien, que no la iban a pagar los ricos. Pues. En ese documental, profesor, el que lo pueda ver completo, habla de que si una persona cuenta dólar por dólar, porque estaba valorada en dólares, ¿no? Dólar por dólar, la deuda que tenía Venezuela tendría que pasar 30 años contándolas las 24 horas del día por 30 años para llegar digamos que a la suma que Venezuela ya estaba debiéndole al Fondo Monetario. Por eso debes recordar, bien, que hasta el Papa dijo que era una deuda inmoral, claro, bien, impagable, bien, claro. Y claro, las consecuencias eran más pobreza para los pueblos del mundo, sobre todo para los más pobres, sobre todo en las poblaciones más pobres. Entonces, evidentemente, frente al cambio o a la orden que le dan a Pérez, ¿bien?, porque él iba a hacer un programa democrático, económico, ¿no? Él iba a tener su orientación neoliberal, pero era necesario que la recrudeciera. Exactamente, por eso es que cuando se da la información del aumento de algunos precios, específicamente del pasaje y de la gasolina. Y de la gasolina, decidimos, bien, demostrar, digamos, nuestro descontento. Además, profesor, había un elemento, y bueno, me están llamando al corte, pero para redondear la idea, que es que nosotros no teníamos otra vía posible para elegir. O sea, no existía ni el referéndum para ese momento, en el 88-89 no existía una ley de referéndum. No estaba en la Constitución. No había cómo consultarle al pueblo absolutamente nada sobre lo que pensaba. Y los mecanismos democráticos no eran transparentes. Estaban diseñados desde aquel pacto en Nueva York, luego ya consolidado aquí, como un sistema bipartidista y que no permitía consulta alguna. Lo decidían las élites de los partidos. Entonces, al pueblo, ¿qué le quedaba? Y los militares tampoco podían, independientemente de que estaban formados algunos de ellos en la Escuela de las Américas, porque había una influencia importante, eso era parte de la doctrina
de Estados Unidos en aquella época. Los patriotas, que sí había muchos patriotas, tampoco podían opinar, ni siquiera podían votar. O sea, estábamos de manos cruzadas, no quedaba otra vía que la insurrección. Así es. Entonces, bueno, de ahí viene el Caracazo. Nos vamos a un corte y continuamos con el profesor Alexis Corredor Pérez. Seguimos en La Balanza. Continuamos en La Balanza con nuestro invitado especial de hoy, el profesor Alexis Corredor Pérez, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, también fue militante de la Liga Socialista, es un patriota revolucionario de gran trayectoria, constituyente del 2017, estuvo en la Comisión precisamente de Derechos Humanos. Una de las características de la democracia, para llamarse democracia, no es solamente el gobierno del pueblo, porque tú puedes decirlo conceptualmente, pero tiene que haber mecanismos que faciliten que ese gobierno se haga efectivo. Es por eso que no podemos hablar de democracia en la Cuarta República, no podemos hablar tampoco de democracia porque cuando hablamos de democracia hablamos de garantía de derechos, no solamente mecanismos políticos de participación efectivos y transparentes, sino también que el Estado se haga responsable de dirigir las políticas que garanticen que los derechos consagrados en la Constitución, en nuestro caso hay un decálogo innumerable, incluso aquellos que son inherentes a la persona humana que todavía no están conceptualizados, están allí presentes, así lo dice la Constitución, pero en la Cuarta había un catálogo, como no, de derechos humanos, pero no había voluntad política ni había mecanismos para reclamarlos. De hecho, la ley orgánica de amparo es muy reciente, la ley de referéndum es de 1990 y tanto, que fue una ley producto de aquellas negociaciones en la conferencia, se llamaba COPE, si mal no recuerdo. La de los notables. La de los notables, sí, que se organizó para poder resolver la tensión que continuaba después del Caracazo. Después del Caracazo, después de la peste, que fue el gran, digamos, la gran fosa común en una violación brutal de los derechos humanos por parte del Estado, ordenada por el presidente Carlos Andrés Pérez, que entre sus abanderados defensores estaba el padre Matías Camuñas, por cierto, recientemente lo perdimos, nos dejó físicamente, pero dejó un legado importantísimo en las comunidades de base, en la lucha por la defensa de los verdaderos derechos, aquello que Ali Primera llamaba los derechitos, el derecho al derechito, es decir, estamos hablando de lo pequeño y muy importante, estamos hablando del agua, de la vivienda, de la educación, de la salud, que en la Cuarta República no existía, existía para unos pocos. Háblanos un poco también de ese elemento era fundamental para decir, en la Cuarta República no había democracia, no solo por temas políticos, sino porque el pueblo venezolano tenía un clamor que era la necesidad de vivir dignamente. Y hay otro aspecto que es importante volver a destacar, Olga, que tú lo mencionabas al final del segmento anterior, era el sistema electoral. El sistema electoral que confeccionaron para establecer la democracia representativa alternativa que de la Constitución del 61 era un sistema electoral que les garantizara a los partidos mayoritarios, a los partidos del sistema, poder tener la garantía de que ellos iban a tener la capacidad de hacer la trampa y de alternarse de acuerdo a sus intereses. Por eso la victoria de Caldera en 1969, eso fue, digamos, producto también de una situación interna que vivió Acción Democrática. Pero el solo hecho de que ganara otro partido les dio a ellos la posibilidad de difundir que realmente éramos una democracia. Pero el elemento que tú nos expones en estos momentos, cuando revisas las características, bien, de la democracia representativa, alternativa, bien,
tal como lo decía la Constitución del 61. Y era el modelo, perdón, de la OEA. Sí, la OEA exacto. establecía que las constituciones que se diseñaran en ese momento tenían que tener como elemento característico que fuera representativa Sí. y que fuera alternativa. Por eso es que nos quedó pequeña la OEA. Es correcto, es correcto. Y bueno, era un ministerio de colonias, como bien fue bautizada. Entonces, evidentemente, con un sistema electoral complaciente de las clases dominantes y de los partidos que le garantizaran, bien, la continuidad política y económica, era evidente, bien, que todo lo demás permitiera la destrucción del Estado. Si analizamos, si llegáramos a analizar en algún momento, en alguno de tus programas, cuál era la situación de la educación, Cuente con eso. cuál era la situación de la educación y de la salud, bien, entre 1988, bien, 1989 el Caracazo, pero preámbulo del 4 de febrero del 92, bien, había una tendencia donde el 60% de la educación estaba siendo privatizada. Uno veía con espasmo, sobre todo los educadores que trabajamos en la educación pública, valga la redundancia, cómo proliferaron las escuelas privadas, porque era un negocio, y a la vez, cuando el Estado tú lo achicas, cuando el Estado tú lo golpeas y le quitas presupuesto, indudablemente tienes unos maestros, unas maestras, con condiciones, y unos planteles y unos trabajadores administrativos y obreros con unas condiciones que no son las óptimas. En consecuencia, entonces, me voy a la privada. De tal manera que ese derecho humano, bien, ese derecho que es uno de los derechos de los derechitos, como dice el padre Cantor, indudablemente estaba negado, al igual que el de la salud. ¿Qué más esperaban esos sectores dominantes, esa burguesía, que nosotros y nosotras aguantáramos? Por eso estallamos en el 27, 28 de febrero, 1, 2, 3, 4 de marzo. ¿Y cuál fue la respuesta? La represión, una represión indiscriminada. Y el 4 de febrero, cuando insurgen estos patriotas, había una cosa que había ocurrido hasta 1989, y era que habían dos instituciones que no se estaban fracturadas, la Iglesia y la Fuerza Armada. Una de las cosas que lograron los patriotas del 4 de febrero, del Movimiento Revolucionario 200, bien, fue que fracturaron a las Fuerzas Armadas de Cooperación como estaban definidas en la Constitución del 61. Ahí se parten. Bien, el antes y el después. Así es. Por eso esa locución del comandante Chávez, cuando habla del por ahora, del futuro, de la esperanza, indicando, mira, es que el país tiene que enrumbarse para nuevos rumbos, nuevos caminos, nos dijo a muchos venezolanos y a muchas venezolanas, hay algo. Y al ver a los militares, a esos militares que lograron controlar varias guarniciones, le dijeron a nuestro pueblo si hay posibilidades. Bien. Y el presidente Chávez, bueno, evidentemente en ese debate que se dio en el 1997 en Valencia, cuando se decide pasar A la fase a electoral. la fase electoral, que él no estaba muy convencido, bien, que él no estaba muy convencido. Y con razón. Y puedo decirles algo, bien, que el presidente Nicolás Maduro Moros, que era miembro del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, era uno de los que acompañaba esa posición del comandante Chávez. Y que tenía razón, porque Sí. era muy difícil enfrentar el sistema. Evidentemente, el comandante Chávez analiza muchas razones y opta por transformar el MBR 200 en un partido político, en un instrumento electoral. Y evidentemente el pueblo venezolano vio allí hay una esperanza. Por eso la constituyente del 99, y fíjate que si revisamos su campaña electoral, ¿bien? ¿Cuál fue? Bueno, la refundación de la República, el proceso constituyente. Y a diferencia de muchos gobernantes, y evidentemente tenía que ser así, lo primero que hace el presidente cuando está jurando ante la constituyente, ante la moribunda, es convocar al proceso constituyente. O sea, ¿qué otra cosa vimos los venezolanos y las venezolanas? Primero, un hombre que asume la responsabilidad el 4 de febrero. Yo asumo la responsabilidad, compañeros. Hemos fracasado. Yo les pido que depongan las armas, asumiendo la responsabilidad. Y en segundo lugar, que cuando gana sus elecciones, bien, producto de esa avalancha, de ese huracán, lo primero que dice es, bueno, sobre esta moribunda yo convoco al proceso constituyente. Es decir, diciéndole al pueblo, vamos hacia los nuevos rumbos que nosotros estamos planteando.
De tal manera que esa constituyente que vino a ser, digamos, la ruptura, inclusive, de pasar de la Cuarta República, que se inició en 1830, y comenzar, bien, a, digamos, ver cómo germinaba todos los procesos de los frentes constituyentes que se formaron aquí desde 1997, porque había frente constituyente de trabajadores, frente constituyente de mujeres, frente constituyente de los jóvenes, frente constituyente de los indígenas. Fue poco a poco abonando el camino para la constituyente que nos dio la constitución que tenemos actualmente. Hay un libro que también invito a que lo revisen, está publicado en internet, el de las ideas fundamentales del comandante Chávez. Debe estar publicado, yo alguna vez lo vi publicado. Él hablaba refiriéndose a cuál era el motivo o las ideas que motivaban a la constituyente. Él decía claramente: estamos ante un río crecido, porque lo del Caracazo no había terminado allí. No. O sea, lo que hubo fue represión y masacre, pero el pueblo tenía el mismo clamor, la misma angustia, la misma necesidad, y eso iba a desbordarse en cualquier momento, iba a volver a desbordarse como fue en el 89 en el Caracazo. Y él decía, hay que dar los canales. O sea, esta constituyente es el mecanismo político por excelencia, soberano, para crear los canales para que el pueblo no se desborde y pueda resolver de forma pacífica todas las angustias históricas. Fueron décadas de angustia. Bueno, por supuesto, desde 1830 hasta acá, también la destrucción del proyecto bolivariano fue, digamos, la causa principal de todo lo que ocurrió luego, y sobre todo luego de 1958. Entonces, él decía, hay que darle canales, o sea, tiene que haber mecanismo de participación. El pueblo tiene que participar activamente, y hasta el momento eso es lo que ha resuelto problemas que se han presentado, crisis políticas, como la del 2017, por ejemplo, o bueno, varias crisis, la del golpe de Estado contra el comandante Chávez y otras más. Pero la del 2017, en la que tú fuiste constituyente, fue un mecanismo extraordinario que el presidente Nicolás Maduro desencadenó para resolver una situación de casi estar al borde de una guerra civil, inducida, financiada por Estados Unidos, y logró pacificar al país con un mecanismo político que nadie podía pensar que eso podía tener ese efecto. Y había un elemento adicional dentro de todo lo que estás diciendo, que en ese plan que se tenía, que comenzó en el 2014, cuando llamaron a la salida, que quisieron desconocer la primera victoria del presidente Nicolás Maduro luego de aquella terrible situación que vivimos al marcharse físicamente nuestro comandante, es que estaban destruyendo la institucionalidad, porque acuérdate que desde la Fiscalía General de la República había un caballo de Troya que amparaba toda esa actividad de violencia, porque las personas que eran detenidas, bien, que eran llevadas a, digamos, a presentación, quedaban libres porque la Fiscalía o algunos fiscales y algunas fiscales, bueno, no conseguían motivos para mantenerlos presos. Entonces eso motivaba, más la ayuda exterior, la situación de violencia que estuvimos, como muy bien lo acabas de decir, al borde de una guerra civil. Y lo importante es que la demostración que dimos el 30 de julio de ese 2017, cuando fuimos a votar, porque a mí me tocó votar en el Poliedro, gente de esas urbanizaciones que estaban prácticamente cercadas por gente que ni siquiera vivía allí, bien, gente que las exportaban para generar violencia, pero amparados por unos alcaldes, bien, o por unas autoridades que no se merecían esa responsabilidad, demostró no solamente la estatura, digamos, democrática del presidente Nicolás Maduro Moro, sino también su visión de creer en el pueblo, porque el presidente Chávez, cuando luego del golpe de Estado del 2002, cuando se aparece con el Cristo, muchos y muchas, bueno, pero presidente, estas personas no creyeron en usted, bien, y usted viene con el Cristo de la paz, del diálogo, y el presidente Chávez nos convenció, nos llevó a todos a decir,
tenemos que evitar una guerra en nuestro país. Y confío en nuestro pueblo, siempre confío en nuestro pueblo. Y cuando él, esos, digamos, documentales que hay, cuando él hablaba con el soldado que le pidió que echara la declaración en el pipote de basura, él le explicaba. O sea, él al borde prácticamente, qué persona, ¿bien?, en una situación tan difícil como esa, podía estar pensando, mira chico, pero es que tú tienes que pensar cómo han hecho de nuestro país. O sea, tenía la esperanza muy parecida a la de Bolívar, cuando en 1824, muy enfermo, estando en Pativilca, le hace la carta al maestro Simón Rodríguez, que hace poco, el 19 de agosto, se cumplieron 200 años de esa carta, donde él le manifiesta su lealtad, su amor, su querencia al maestro Rodríguez, y cuando le dicen a él, pero Libertador, usted está enfermo, usted está muy delicado, ¿qué aspira usted? Triunfar, ¿bien? Porque confiaba en el pueblo latinoamericano, en el pueblo venezolano, en los granadinos. Entonces el comandante Chávez creyó siempre en nuestro pueblo. Con el pueblo me la juego todo, dijo muchas veces. El presidente Nicolás Maduro ha hecho lo mismo. Y todos los procesos, todo lo que él ha venido a hacer, imagínate, oiga, pensemos, mira, 2015, cuando se pierde la Asamblea Nacional, el presidente el 7 de diciembre, convoca, bueno, ha triunfado la contrarrevolución, ahora nos toca iniciar una contraofensiva para recuperar el país. Imaginemos todo lo que pasó el 2015, o mejor dicho, recordemos. No, y seguimos viviendo las consecuencias, el bloqueo es consecuencia directa de esto. Y fíjate, yo creo que es, aunque venga de ellos, aunque venga de Estados Unidos, que nos declaren una amenaza inusual, eso nos enaltece, claro que sí. Porque lo que nosotros estamos haciendo, lo que hemos hecho a lo largo de todos estos años, y a propósito del 23 de enero, es que nosotros evidentemente somos una amenaza, porque somos un pueblo con una cultura, con un amor hacia la humanidad, con una historia irreductible, ¿bien?, que de alguna manera es una amenaza para cualquier otro pueblo, para ellos, para los capitalistas. Profesor, ya el tiempo de televisión, sí, yo me comprometo porque además queda mucho para hablar. No sé si para el martes que viene usted podemos hacer una segunda parte de este conversatorio, si tiene tiempo en su agenda, o si no, cuando usted pueda, pero yo quisiera seguir con este análisis tan importante. A mí se me ocurre, antes de ya despedirnos un segundo, nosotros todos en este año 2024, a 25 años de la Constitución, que no es la Constitución, es el proyecto histórico de Bolívar. La Constitución lo reconoce y lo contiene, pero va más allá. El proyecto histórico emancipador, las ideas de Bolívar superan incluso lo que aquí está establecido. Yo creo que todos y todas este año tenemos que convertirnos en los colegios, en las universidades, en las casas, en las comunas, en defensores y defensoras del proyecto histórico de Bolívar, defensores y defensoras de la Constitución. Que ojalá podamos llegar al día en que tengamos un batallón en todos los espacios de defensores y defensoras del proyecto de Bolívar, que es el proyecto que trajo Chávez, que continúa el presidente Nicolás Maduro. Nos vemos. Gracias, profesor, por habernos acompañado. Quiero entregarte este decálogo de la red Angostura. ¿Bien? Gracias. Y a propósito, podemos conversar también sobre eso y los elementos que hemos trabajado aquí. Esto se encuentra en las redes, lo pueden ubicar, el decálogo de la red Angostura, recomendada, la voy a leer. Y les invito, una imagen que necesito de una actividad el sábado que los compañeros y compañeras de Fundalatin van a celebrar en la sala Margot Benacerraf de 10 a 12 de la mañana el sábado 27, eso es en UNEARTE, los 100 años del padre Juan Vives Zuriá, profeta de la denuncia de todo lo que significó la Cuarta República y la opresión de Estados Unidos a América Latina, y profeta de la esperanza que trajo también el comandante Hugo Chávez a Venezuela. Nos despedimos.